Bueno, sí, ¿qué tal? Bien, bien, todo bien. Todos los domingos hacemos un vivo de Instagram y la idea de hacer esta charla con vos es después subirla a Instagram. La idea es un poco hablar de los chicos de la guerra. Este, Supongo que para vos ya es una película que tiene muchísimos años, casi tanto como la guerra, ¿no? Sí, tiene 38, imagino. 8 años. Y bueno, por ahí para arrancar, preguntarte cómo mirás vos desde hoy en día. Quizá Los chicos de la guerra fue la primera vez que se habló de los excombatientes en el cine, ¿no? Y, y es el gran tema de la guerra. Y bueno, ¿qué te pasó a vos en todos estos años y qué pasó con la película? ¿Cómo miras vos el tema ahora? Bueno, a ver, digamos, la película se gesta, se genera por una necesidad personal mía de, de ocupar un lugar en una circunstancia absolutamente excepcional, inimaginable, que es que Argentina iba a entrar en guerra. En todo caso, podríamos haber pensado que íbamos a entrar en guerra contra Bolivia, contra Paraguay, ya lo habíamos hecho, teníamos experiencia en eso. Bueno, contra Chile casi estuvimos ahí, ¿no? A Chile casi, efectivamente, hubo un momento de muchísima tensión. Eh, pero jamás contra un imperio, digamos, o sea que enfrentar a la Argentina contra una potencia mm, claramente muy superior y muy identificada con una historia imperial, con una historia de guerras en el mundo, digamos. Era una situación totalmente inimaginable. De todas maneras, hasta el momento en que se producen los hechos bélicos, hasta la invasión en realidad, este, bueno, uno tenía la sensación de que eso de alguna manera se iba a evitar. Era como algo que no cabía en términos de lo que sucede en la realidad, digamos. Pero una vez materializado, ya la cosa especulativa, la reflexiva, las características del fenómeno, todo ese tipo de cosas desaparecen para quedar aplastadas por esa magnitud de hechos eh, que trascendían un poco cualquier imaginario. Entonces, lo cierto es que uno es ciudadano de un país, es habitante de un espacio, ha nacido, ha crecido, se ha vinculado con todos los valores, con todas las referencias, con toda la cultura que se ha nutrido a lo largo de los años en ese lugar y con ese contexto, digamos, de orden histórico y cultural. Y por lo tanto, digamos, nace como un sentimiento en esa coyuntura muy especial. Aguántame que voy a anular el teléfono. Dale. ¿Verdad? Estoy en una entrevista y anulo el teléfono, ¿sí? Bueno, y en esa situación, un poco decía que se trataba de una cuestión que nace en el individuo, en mí, en una persona que está dentro de ese mundo, porque me parece que en esas circunstancias uno tiene que ocupar un lugar, o sea, como que no es ajeno al fenómeno. O sea, el hecho Claro. de ser argentino o el hecho de ser latinoamericano, inclusive, hacía de que ese fenómeno tenga una característica en la cual uno no podía dejar de tener presencia. Bueno, le tocó a los jóvenes poner el cuerpo, digamos.
yo ya no era joven, no era militar, era un egresado universitario que se había dedicado al cine, y entonces mi conclusión fue que tenía que ocupar un lugar en mi espacio, en el cine mismo. Entonces, eso más cierta conciencia respecto de que la guerra en realidad tiene como distintos planos. Tiene el plano militar, el plano político, el plano, digamos, emocional. Pero el plano más presente que yo tenía en ese momento era el plano del frente, de la situación humana que vivían los que estaban expuestos y peleando y cargando y disparando armas y recibiendo disparos y fuego. Es como una situación extrema en la vida, o sea, Bombardeo, ¿no? sí, bombardeos. O sea, es una situación de vida o muerte. Es algo que nosotros no teníamos ni idea de lo que se trataba, y sin embargo una cantidad importante de gente ocupaba ese espacio y daba un poco su presencia y su cuerpo como parte de un fenómeno de tanta violencia, ¿no? Y de tanta importancia. Y esto lo pensé porque yo tenía una cierta cultura cinematográfica, y mis fuentes en relación a la guerra, digamos, eran películas que muchas de ellas habían tratado la situación en las trincheras, en los lugares donde se peleaba. O sea, no eran películas de ensayo, no eran películas que postulaban posiciones ideológicas, sino que básicamente contaban historias de gente que estaba en el frente. Con todo lo que eso implicaba, especialmente mucho de cine de Europa Oriental, cine polaco, cine checo, cine soviético en aquel momento, pero también cine europeo y norteamericano, digamos, que había contado historias sobre distintos participantes, víctimas, héroes, inclusive traidores, que eran de carne y hueso, no eran un título, no eran una representación de lo que pasaba, sino un poco trataban de retratar lo que pasaba. Y a mí me interesó mucho lo que pasaba. Y es por eso que busqué una fuente para nutrirme, porque yo no conocía mucho del tema, y ahí encontré un libro, el libro de Daniel Cohn, que se llama Los chicos de la guerra, que era un libro que se había constituido con entrevistas a combatientes recién llegados de Malvinas, y también charlas con los padres, con los familiares directos de estos combatientes. Y ahí estaba el material, ahí me contaban, digamos, parte de lo que a mí me interesaba transmitir. Y me contacté entonces con Daniel y le propuse y aceptó que juntos escribamos un guión. Pero hay que decir que cuando nos pusimos a escribir, llegó un momento en donde nos dimos cuenta que el tema que presionaba, el tema que estaba como más necesitado, de alguna manera, el contenido, ¿no?, más presente que nos surgía, no era tanto lo que pasó en la guerra, sino la historia de la generación que fue a la guerra. ¿Qué había sido la vida previa, la vida durante y la vida posterior de esos jóvenes que repentinamente vieron de alguna manera
no sé, desviar el destino propio que tenían como seres humanos al ser parte de una conflagración de la cual ellos no tenían ninguna responsabilidad. Y sin embargo, exponían su propia vida para nada, para estar presente en ese combate tan desigual. Y además, dentro de una estructura que era en realidad una estructura, como toda estructura militar, muy vertical, muy autoritaria, y para colmo, en el caso de la Argentina, absolutamente vinculada con aspectos políticos y digamos, usurpadores dictatoriales, ¿no? en relación a lo que sería una normalidad dentro de la política, que es que Claro. si hubieran sido elegidos por el pueblo, bueno, sería una cosa, pero en realidad eran producto de un golpe cruento y además de antecedentes en el propio gobierno de un nivel de terror y un nivel de autoritarismo y cierta tendencia criminal, digamos, que se había manifestado a lo largo de los años anteriores. Entonces la situación de los combatientes era doblemente terrorífica. Y bueno, como en general la información de eso no daba cuenta, o si decía algo era mentira, era un engaño, era una especie de publicidad mal hecha, entonces nos pareció que no solo dar a conocer un poco los hechos que se sucedieron en la guerra, sino también cómo fue que se llegó a eso, cómo es que un país, digamos, se pone en el lugar en donde su devolución, su desarrollo, culmina en una situación bélica absolutamente absurda y lamentable, y sanguinaria. Bueno, nos pareció que la historia que había que contar no era solamente lo que pasó en Malvinas, sino desde qué lugar venían los que habían sido sus protagonistas más castigados, más expuestos, ¿no? Así que bueno, así nace Los Chicos de la Guerra. Y fue producto de una investigación, volvimos a hacer entrevistas, volvimos a estar en contacto con gente vinculada, gente de la información y toda una serie de cosas. Y bueno, escribimos y ese guión, una vez terminado, fue expuesto a personas, digamos, del medio y gente conocida y demás, y hubo como una muy buena recepción y muy buena devolución de lo que habíamos trabajado. Y eso nos alentó a no quedarnos en el guión, sino que intentar hacerla, producirla la película. Y bueno, a través de distintos mecanismos, inclusive mecanismos de, digamos, de contactos políticos y de contactos personales que nos acercaban a la posibilidad de producirla. El propio Instituto de Cine en ese momento era presidente el director Manuel Antín. Hubo una serie de condiciones que nos ayudaron, digamos, a poder concretar ese proyecto y así lo hicimos. Excelente. La película hoy tiene también un valor como documento, ¿no? Porque hay una imagen de Buenos Aires o de una Argentina que ya no existe más, la colimba, cierto modo en la escuela pública, cierto modo de ser de los preceptores y de los profesores. Yo creo que hasta cierto modo de ser de los padres, ¿no? En ese padre tan terrible que, y más allá de la cuestión escenográfica, que también se ve una ciudad que ya no existe o un país que ya cambió por completo, hay también, yo creo, un valor como documento
de quiénes eran esos chicos que a los 18 años fueron a la guerra y que por ahí hoy, 40 años más tarde, todavía escuchamos reivindicaciones de los soldados que todavía no han sido reconocidos, o los mismos excombatientes que ya no aceptan ser llamados chicos, sino combatientes y soldados. Creo que la película tiene ese valor de documento, ¿no? Que en ese momento, con el tema de la desmalvinización y con lo fuerte que fue la sacudida de la guerra para todos nosotros y el fin de la dictadura y lo que significó un país que estaba hecho pedazos y la vuelta a la democracia, yo creo que la película tiene ese valor como documento, ¿no? De recobra qué pasó con esos chicos en ese momento, más 40 años antes de ahora, ¿no? Claro. Sí, a ver, después de mucho tiempo, digamos, el título de la película a mí mucho no me gusta, debo confesarlo. Los chicos de la guerra fue más bien el título del libro y yo me acoplé a ese título, que en ese momento tenía un cierto sentido porque eran realmente chicos, Claro. chicos en el sentido de que no habían tenido ninguna experiencia de vida casi, o muy poca. Justamente eso tratamos de mostrarlo en la película. ¿Qué, qué eran? ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? Bueno, pero más allá de eso, haber perdido la guerra, Claro. haber tenido más de 1000 muertos, haber sido víctimas de un ataque artero a un crucero en el mar, donde murieron muchos argentinos. Haber pasado por una experiencia tan traumática, tan dura, digamos, como si se sufriera una especie de castigo por algo que uno no hizo, digamos, sería una cosa de ese estilo. Hizo que el fenómeno Malvinas recorriera distintos momentos y distintas eh, sensaciones o emociones, digamos. Pero en general el argentino medio no le gusta perder y ante la pérdida toma distancia. Se, digamos, trata de soslayar un poco una situación que es efectivamente muy dolorosa y una situación de frustración muy grande, ¿no? Creo que socialmente se recorrió un camino de esa naturaleza, como que Malvinas se transformó en una evidencia brutal sobre la condición del derrotado, digamos. Y eso hizo que social, institucionalmente, la cosa se retraiga, se trate de ocultar hasta lugares que son inverosímiles. Y sin embargo, había sucedido y vivieron y siguieron viviendo y hoy siguen viviendo aquellos que fueron protagonistas de ese hecho. Claro. Que para ellos no significa una derrota, significa una experiencia en la cual entregaron lo más importante de sus propias vidas para defender un ideal, para defender un sentimiento patriótico, nacional. Y entonces esa doble inscripción del fenómeno Malvinas produjo todo tipo de efectos, choques, acuerdos latentes, silencios, gritos. Yo creo que en realidad en la Argentina quienes participaron en la guerra, y no me refiero solo a los soldados, también muchos oficiales y gente que realmente se jugó mucho por su momento, por su situación, es merecedora de un reconocimiento muy especial
que todavía está en deuda. Creo que no han sido posicionados ni reconocidos en relación a su esfuerzo, en relación a su actuación dentro de ese conflicto. Pero hay que decir también que ese hecho fue ni más ni menos que la evidencia del fracaso de un gobierno autoritario, de un grito desesperado de no ser vapuleado por el pueblo, por la gente. Claro. O un intento, por lo menos, ¿no? Sí, fue como hacer uso de un sentimiento genuino que nosotros aprendimos en la escuela, muy chiquitos, y que se nos incorporó desde el punto de vista del sistema, digamos, el sistema nos inculcó un sentimiento que además, yo personalmente pienso que es justo, o sea, no que está arbitrariamente determinado, sino que efectivamente hay un territorio que por muchas razones a esta altura de la vida y a esta altura de la historia es de la Argentina, pero bueno, esa utilización de una genuina sensibilidad en relación al sentimiento nacional, a la defensa de un territorio en el cual uno ha vivido, crecido, y seguramente se va a ir de ahí también, utilizado de esa manera tan brutal, tan poco ética, para dar un último manotazo a ver si me puedo quedar sentado en el sillón, eso me parece condenable. Más allá de todas las reacciones posteriores que también tienen sus características, digamos. Sí, eso sin duda fue así, y también la mala organización de la guerra, ¿no? Yo creo que son las dos cosas más condenables, ¿no? Esto que vos llamabas como el uso espurio de un sentimiento nacional, y a la misma vez mandar al muere a un montón de gente sin ninguna organización, pensando que nunca iban a venir los ingleses, ¿no? Y era imposible que la OTAN diera por perdido un territorio estratégico, no iba a pasar nunca eso. No, haber pensado que Estados Unidos iba a apoyar a la Argentina en contra de Inglaterra, era como un absurdo, y estos cabalgaban, digamos, a ver, es complejo el tema porque hubo mucha solidaridad por parte de muchos países con la Argentina, había un sentimiento de justicia en relación a la reivindicación de un territorio que era perteneciente a este país, etc. Pero más allá de eso, acá me hace acordar mucho lo que se escucha inclusive hoy, que la guerra está provocada por señores que están en escritorios, Claro. discuten entre sí y ni siquiera se conocen, pero que van a salir vivos de esa confrontación. Y la operan gente muy joven que sí ponen su cuerpo, ponen su vida y bueno, caen en el frente de batalla. Entonces es como un castigo casi generacional, diría. O sea, de quienes se creen lúcidos, representantes de epopeyas imposibles, y la gente común, que es la que tiene que calzar el fusil y morir o matar. Claro. Es terrible, está pasando ahora también. Lamentablemente sí. Y en el caso de Malvinas también, liderada por un tipo como Galtieri, ¿no? Con su vaso de whisky permanentemente en la mano y su sonrisa. Yo recuerdo esa sonrisa socarrona de Galtieri, y daba, no sé si daba, en ese momento creo que la sociedad argentina estaba muy loca también, ¿no?
muy vapuleada, pero hoy en día ver esas imágenes en retroceso es escalofriante. Sí, yo creo que el pueblo en general, o mucha gente, no todos, yo por lo menos no, pero sé que mucha gente estuvo en la plaza sinceramente Claro. motivada y que sentía eso como una cosa de reivindicación propia y justa. Yo creo que mucha gente que fue a la plaza, digamos, fue más un impulso emocional y de, digamos, sentimiento patriótico o nacional que una cuestión reflexiva. Si alguien empezaba a pensar de lo que se trataba y evaluaba objetivamente la relación de fuerzas, la situación política nacional, internacional y todo lo demás, no hubiera ido a la plaza. Pero lo que convocó en la plaza fue esa genuina sensación en donde uno ponía de manifiesto un lugar de pertenencia que lo identificaba con mucha fuerza. Y eso me parece que no es para criticar. Más bien diría, bueno, no estuvo a la altura de la circunstancia histórica porque se dejó llevar por el sentimiento más que por cierta Puede ser. comprensión política. Sí, lo cierto es que Pero a pesar de la dictadura, a pesar de haber perdido la guerra, a pesar de la enorme estupidez que fue hacer esa guerra, Malvinas se transformó en una causa nacional muy cercana a la gran mayoría de todos nosotros, ¿no? sí, Y todos lo vivimos yo creo que mayoritariamente se vive con muchísima emoción y con muchísimo afecto. sin Este, duda, sin duda. Así es. Sí, y Malvina es un signo, un símbolo, más que un signo, un símbolo. Es un símbolo doloroso, claro, pero al mismo tiempo propio. Las Malvinas siguen siendo subjetivamente un territorio de la Argentina. sí, sí, sin lugar a dudas. Y llevándolo al plano del fútbol, cuando Diego le hizo los 2 goles a los ingleses fue como haber ganado la segunda batalla, ¿no? Creo que eso fue lo que a él lo llevó al cielo y a todos nosotros emocionalmente a una victoria que era imposible en el plano militar, de alguna manera, ¿no? Sí, pero eso justamente yo lo coloco en el plano de los símbolos porque, Diego, ni hablar, yo soy hincha de Argentinos Juniors, así que Ah, mira, yo también. este, pero es en el plano así del imaginario, en donde ponemos los valores como aquel lugar que me representan desde un punto de vista simbólico. Ahora, yo hablé con gente de Inglaterra que lamentaba muchísimo el conflicto también. O sea, yo no podría decir que Inglaterra es desde ya el enemigo, para decirlo en términos así de conflagración. No, Inglaterra es un país que tiene aspectos que son muy destacados y otros que son espantosos, como cualquier país de este planeta. Y entonces yo digamos, cuando Diego mete el gol, el símbolo argentino mete el gol al símbolo inglés. Pero Exacto. con eso no ganamos ninguna batalla. En fin. Es simbólico, sin lugar a dudas. Así que bueno, Bebe, te agradezco la charla, te invito a Bueno, vos y a los que escuchen esta charlita a ver las películas que tenemos sobre Malvinas en Quinoa TV, que se están cumpliendo ya 40 años de la guerra, y, y las que tenemos programadas de alguna manera cuentan un poco distintas miradas sobre qué pasó, qué nos pasó y qué nos está pasando hoy en día. qué bueno. Bueno, muy Bueno, bien. muchas Muchas gracias gracias por la entrevista. y hasta cualquier momento.